En los siguientes minutos voy a estar conversando con el doctor Alberto Quintanilla, médico endocrinólogo. Vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus o diabetes tipo 2, antiguamente conocida como diabetes del adulto. Les hemos presentado en el segmento anterior la historia de Laura, que es una mujer de 64 años, que siendo gordita y con historia familiar de diabetes, una mañana se va dando cuenta que la ropa le queda más holgada, en las noches duerme mal porque se levanta varias veces para ir a orinar al baño, a miccionar, tiene más sed, en la tardecita le provoca comer mucho más dulces y frente a esto, pues ya con la presión del marido y de los hijos, se va a hacer ver donde el médico, el internista primero, quien la evalúa, sospecha que tiene diabetes por esta historia y la refiere donde un endocrinólogo quien corrobora un diagnóstico. Esa es la historia. Vamos a hablar con el doctor Alberto Quintanilla acerca de este caso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. ¿Cómo defines tú la diabetes? Porque yo creo que la gente ahorita, en los tiempos actuales, la gente ya tiene claro que la diabetes es una enfermedad crónica que tiene que ver con el azúcar. Muy bien. Diabetes es lo mismo, ¿no? Diabetes es una enfermedad que se caracteriza por glucosa elevada en la sangre. Ya, la diabetes tiene diversos tipos, diversas causas, pero el diagnóstico de diabetes es glucosa elevada en la sangre. Más de 126 en ayunas, más de 200 luego de la prueba de tolerancia a la glucosa, la sobrecarga oral a la glucosa, y mayor a 200 cuando tenemos los síntomas que tiene Laura. Entonces, ese es el diagnóstico típico de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que puede traer complicaciones como ya muchas personas lo conocen. Si la persona tiene diabetes y tiene un mal control de diabetes, nos puede llevar a amputaciones. De hecho, la primera causa de amputaciones que no sean por accidentes o traumas es por diabetes. La primera causa es ceguera, que no es por accidentes o traumas, es diabetes. Así es. La primera causa por la cual llegamos a la hemodiálisis o el trasplante de riñones es la diabetes. Es la diabetes. Digamos, esas son las complicaciones en el mediano o largo plazo que pueden variar de persona a persona, porque no todos los diabéticos se comportan de la misma manera. Por supuesto. Ahora bien, en el caso de Laura, 64 años de edad, habiendo sido gordita, sedentaria, nunca se cuidó, con una historia familiar de diabetes, y que ya tiene los síntomas, ¿no? De la frecuencia incrementada de micciones, el incremento de la sed, la baja de peso, tiene antojitos especiales con las comidas. ¿Tú podrías decir que Laura está comenzando la diabetes o que ya la tiene instaurada hace algún tiempo? Cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, probablemente la diabetes ha empezado 3, 4, 5 años antes. Ese es en la población general. Cuando tú ya le pones el nombre y apellido a un paciente, diabetes mellitus, ese paciente ya empezó 3, 4, 5 años antes. Es bastante Lo que tiempo. sucede es que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes es algo así como la gota que derramó el vaso. ¿Cómo no? Claro, el vaso estaba lleno de algo, de sobrepeso, de carga genética, ¿no? Tiene familia directa con diabetes. Eso hace que sus células beta, sus células que fabrican insulina, ya no funcionan de forma adecuada. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, el páncreas, digamos, la parte endocrina del páncreas, está funcionando al 50%. Entonces, lo que estamos viendo ya es algo así como el resultado de malos hábitos en la alimentación, de carga genética y de seguramente otros factores. Te voy a hacer una pregunta con respecto a estos factores que estás mencionando, factores de riesgo. ¿Qué es más importante para hacer diabetes? ¿Tener la genética y la historia familiar o tener malos estilos de vida? Es decir, no hacer ejercicio, no cuidarte con las comidas, vivir bajo mucho estrés, tener hábitos nocivos como alcohol, tabaco u otras drogas, ser pobre o ser rico, no lo sé. El sobrepeso, por lejos. El sobrepeso es consecuencia de, como bien dices, malos hábitos en la alimentación, comer exceso de calorías de las que me corresponden para mi edad, para mi talla, y 2, no hacer actividad física. Eso por lejos. Podemos tener muchísima genética. De hecho, en este momento, los genes que se han estudiado no explican ni siquiera el 15% de la diabetes. O sea, no explican ni esa cantidad. El 85% son muchas veces, la forma en la que decides llevar tu vida. Exactamente. Entonces, esos genes tienen algo que le llamamos, o que se le llama en genética, que penetrancia parcial. Los genes necesitan del medio ambiente para que se expresen. O sea, yo puedo tener toda mi genética, toda mi familia, mi padre, mi hermano, mi madre con diabetes, pero si yo llevo una vida más o menos metódica, más o menos ordenada o disciplinada, no como exceso de calorías, llevo como menos hidratos de carbono, menos harinas, como más verduras, frutas, más fibra, hago ejercicio, entonces la posibilidad de que se expresen esos genes es mucho menor. O sea, estar predispuesto
No es lo mismo que estar predestinado. Exactamente. Y eso Esa es pasa la con la palabra. diabetes. Esa. ¿Qué porcentaje de la población o cuál será la prevalencia más o menos global, y creo que el Perú no es una excepción, de diabéticos? Para el año 2015-2016 se publicó en una revista importante de Reino Unido unos datos procedentes del INEI, en el cual encontraron más o menos 8% de prevalencia de diabetes en el país, En el Perú. en el ¿Y Perú. esto es parecido a otros países o es que tenemos una prevalencia en base a los registros y no estamos considerando a aquellos que se han quedado fuera de las estadísticas porque no saben que tienen diabetes o no? Se calcula, como bien lo has dicho antes, que aproximadamente la mitad de estas personas no saben que tienen diabetes. Entonces, podríamos pensar que la prevalencia real de diabetes esté entre un 12%, 13%, 14%. ¿Por qué? Porque las personas, como era el caso de Laura, las personas no vamos habitualmente al médico a Ujú, hacernos un chequeo ujú, ujú, anual, por ejemplo, a ujú. ver cómo va nuestro peso, a ver cómo va el nivel de glucosa, la presión arterial. Porque no hay sintomatología, ¿no? El caso de Laura, digamos, para que existan estas manifestaciones es porque ella tiene por lo menos 3 a 5 años. Si nos remontamos 3, 4 o 5 años atrás en la vida de Laura, ¿cómo podría haber sido? Una gordita feliz, sin ninguna molestia, ¿no? De repente recordando a sus familiares y las razones por las cuales ya no están en este mundo, pero como no le molestaba nada, pues tranquila, ¿no? Quizás hacíamos una prueba de glucosa en ayunas y no encontrábamos Y nada, no encontrábamos encontramos nada. la normalidad. ¿Qué tendríamos que haber hecho, no? ¿O qué tendríamos que ¿Cómo hacer? hubiésemos catalogado a Laura 5 años atrás? ¿Como diabética o como sana? ¿O como prediabética? Ese concepto tan Quizás, interesante. quizás, quizás, si tocamos las puertas de un endocrinólogo, probablemente haríamos pruebas como una prueba de tolerancia a la glucosa y Ujú, vemos cómo está su glucosa postprandial, ujú, una prueba de insulina en ayunas y vemos que tiene hiperinsulinismo. ujú, Entonces, y eso, existen en la actualidad algo así como scores, ¿ya? Entonces, en los cuales vamos llenando qué tan alto o no es para una persona tener el riesgo de diabetes de acá a 5 años, por ejemplo. Existe el FinRisk que se está haciendo una validación ujú, para personas de Latinoamérica. Entonces podríamos hacer intervenciones tempranas, ¿no? Ya se ujú, sabe que llevar una alimentación, otra vez, llevar una alimentación sana y saludable, comer menos grasas, menos harinas, menos sal, ujú. comer más fibra, más verduras, más frutas, tomar agua, no consumir productos chatarra, bebidas gaseosas, productos industrializados, y hacer más ejercicio del tipo cardiovascular, eso previene la aparición de diabetes, tengamos o no genética para ¿Qué es ello. más fácil? Tener actividad física, romper el sedentarismo en una persona que está tan adaptada, ¿no? Anda, métele a hacer ejercicio a Laura, nunca en su vida hizo ejercicio más que atender su casa, su que es bastante trabajo, por supuesto, pero no necesariamente ejercicio. Es más fácil eso que dejar de comer como te gusta. Tu, Eh, tu- tu experiencia, lo que has observado a lo largo de tu práctica como endocrinólogo en tus pacientes que tienen mejor o menor respuesta. ¿A quiénes les va mal, mejor? ¿A los que hacen ejercicio o a los que comen más sano? ¿A quiénes se les da más fácil? Seguramente alguno de mis pacientes nos está viendo acá y probablemente lo conversamos siempre. El hacer ejercicio es muy importante, pero ahora hay que ver delante de quién estamos. Si estamos con una persona de más edad que tiene Ujú, artrosis en las ujú. rodillas, que tiene problemas para hacer ejercicio, que tiene lumbago, que tiene una hernia discal, Ya es más difícil. ponerlo a hacer ejercicio importante no va a ser tan fácil. Ujú, Entonces en esta persona sí seguramente la intervención en alimentos va a ser mucho mejor, mucho más intensiva a la ujú. hora de bajar esta glucosa. Ya. En otras personas más jóvenes sí somos más intensivos a la hora de pedirles que hagan ejercicio. Ujú. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de diabetes, además de la historia clínica, de la anamnesis, esa parte de la que el paciente te relata, tú preguntas? ¿Cómo corroboras tu impresión diagnóstica? ¿Cuál es el análisis más importante para hacer diagnóstico de diabetes? A diabetes el diagnóstico es bioquímico, ¿no? Ujú. Hacemos una prueba de sangre, glucosa basal en ayunas, y si la encontramos por 2 veces, glucosa más de 126, a eso se le llama En diabetes. ayunas, más de En, 27, más de 126 en 2 muestras en dos diferentes. muestras diferentes. Si le hago una prueba de sobrecarga oral de glucosa, que es una prueba un poco pesada, Sí. que las personas tienen que tomar una bebida dulce y le van a tomar varias muestras de sangre, Ujú. y si a las 2 horas es mayor a 200, también es diabetes. Ok. Idealmente esa prueba hay que repetirla. Ujú. 3, el caso de Laura, si es una persona que tiene los síntomas típicos de diabetes, que orina más, que tiene más sed, que está perdiendo peso y
Aunado a eso, sumado a eso, que tiene glucosa más de 200, también se le llama diabetes. Así es. Ahí no hay que corroborar nada. Y también existe actualmente la prueba de hemoglobina glucosilada. ¿Para qué sirve y qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina glucosilada es la fracción de hemoglobina que está pegado a la glucosa, al azúcar en sangre. Ok, Si yo tengo mucho azúcar en mi sangre, mucha glucosa en mi sangre, se me va a pegar más a mi hemoglobina. ok. Entonces es una buena forma de ver cómo está yendo mi Es una diabetes. hemoglobina azucarada. Exacto, acaramelada, azucarada, como Ok, le llamamos, ¿no? ok. Entonces, Y, ese porcentaje lo vamos midiendo. y Una persona sin diabetes tiene ujú, menos de 5.7% menos de 5,7 es una persona sana. sana. Y una Correcto. persona con diabetes habitualmente tiene, o para hacer el diagnóstico, tiene más de Se 6.5%. pide en el momento del diagnóstico. Habitualmente lo pedimos Y porque es como un norte, como es tú un bien llamaste, indicador. es un indicador de cómo está yendo mi paciente. Ok, y la pides en el momento de hacer el diagnóstico, tienes un paciente nuevo como Laura que llega a tu consulta, tú le pides toda la prueba, la batería de exámenes y también le pides hemoglobina glicosilada en ese momento. Exactamente. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento. Ok, ese va a ser tu punto de referencia para ver si está cumpliendo con el tratamiento y está bajando su nivel de hemoglobina glicosilada, Exactamente. lo más parecido a lo normal o por debajo del 5,7 famoso. Idealmente por debajo de 6.5. Mira, ni siquiera tienes que llegar a 5,7. No te tienes que sacar 20, con que te saques 13 nomás estamos bien. Ya, y luego lo vas tomando periódicamente. Exacto. El tiempo promedio el valor de hemoglobina glucosilada es de 3 meses. O sea, me va a monitorizar unos 3 meses cómo está la persona, Ok, que su glucosa. Porque muchas personas llegan con glucosa en ayunas normal, porque 2, 3 días antes se cuidaron un montón. hicieron ejercicio, no comieron. Exactamente, Correcto. pero el mes completo ellos se la pasaron comiendo de todo. Ya. Entonces llegan y vemos una glucosa que es normal o cuasi normal. Tiene que ser muy restrictiva la dieta de un paciente diabético, Alberto, a tu juicio, porque eso es lo que más cuesta probablemente para lograr una buena adherencia al tratamiento. Para nada, para nada. Como bien decía Marita, es llegar a un acuerdo entre la salud de la persona y calidad de vida. Ujú, O sea, yo no ujú. puedo enviar una dieta muy franciscana a una persona que está acostumbrada a comer bastante. ¿Cómo no? Quizás la vayamos cambiando, ¿no? Sí. Quizás las cantidades de los alimentos los pasemos por otras cantidades, por ejemplo, de productos que tengan más fibra. Ujú. Y sopesar también, como bien dijo también Marita, no todo es alimentación, hay que hacer ejercicio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico, medicamentoso de la diabetes y cuál es el peso específico que tiene en el buen pronóstico del paciente? Los medicamentos antidiabéticos están divididos en varios grupos. Ningún tratamiento farmacológico, como se lo digo a mis pacientes, seguramente alguien está La viendo pastilla esto, no es todo. hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, una combinación de ambos, y hay diversos tipos de medicamentos. Los medicamentos que más usamos son actualmente la metformina, porque mejora la sensibilidad a la insulina. La insulina que tenemos en el cuerpo hace que funcione de mejor forma, y de esa forma baja nuestra glucosa. Dos, tenemos inhibidores de PP4, medicamentos como sitagliptina, vildagliptina. Que son más modernos que... Son más modernos que las sulfonilureas, tipo glibenclamida, glibenclamida, y tienen un buen perfil. Hacen que la persona no tenga hipoglucemia, o sea, previene la hipoglucemia. Entonces, eso hace que la persona se adhiera mejor al tratamiento. Una persona con hipoglucemia anda buscando qué comer, anda ansiosa Así es. y gana peso. Ujú, Y una de las metas para el tratamiento de diabetes es que la persona pierda peso. ujú. Entonces, buscamos este tipo de medicamentos, una combinación de estos, y cuando la persona lo requiere podemos usar insulina. ¿Cómo no? Ahora, hay nuevos medicamentos también más modernos que son de más difícil acceso por el costo, ¿no? Existen tratamientos como por ejemplo las famosas gliflocinas o inhibidores de transportador sodio-glucosa que hacen que tengamos diuresis, que orinemos más azúcar, Ujú, por ejemplo. Es un ujú. nuevo mecanismo que escapa a todo lo que es insulina, a la sensibilidad, a la secreción, a la misma insulina. Entonces eso promueve que la persona pierda peso Ujú. sin hacer ejercicio. Te hago una pregunta que creo que es importante y me gustaría que el público la interiorice, ¿no? Se la quede en el corazón y en la cabeza. Una persona diagnosticada de diabetes como Laura, que es diabética y tiene, pues, digamos, 5 años ya de enfermedad sin saberlo, podría llegar, si tiene cumplimiento, adherencia, acceso a tratamiento, lo respeta, hace actividad física, puede llegar a tener cifras normales y a controlar las complicaciones de la diabetes, a evitarlas por completo o a postergarlas en algún momento. ¿Cuál es el pronóstico de una persona que obedece y cumple versus una persona que no obedece y no cumple? ¿Cuál es el mejor indicador de cumplimiento para ti?
Por supuesto, el pronóstico de una persona que tiene un tratamiento adecuado, que llega a las metas de glucemia, de hipertensión, de presión arterial, de Sí, niveles de colesterol y de triglicéridos, es como el de cualquier persona. ya. Salvo que esa persona lleva algo de medicación y hace más dieta y ejercicio. Ujú. Así que es un mito decir que la persona que le hacemos el diagnóstico de diabetes está condenado a las complicaciones. Eso es un mito. Así es. Entonces, el mejor pronóstico, el mejor marcador de pronóstico es el nivel de hemoglobina Ujú. glucosilada y la cantidad de perímetro abdominal que pierde una persona. Gracias por ese dato. Yo le añadiría un factor estimulante a que todas las personas que puedan pensar o sentir que tienen razones suficientes para tener diabetes, acuérdense que vivimos en un país en donde no hay acceso a diálisis para todos, no Exactamente. tenemos hospitales para todos, no hay atención primaria para hacer, o sea, mejor es que se vayan cuidando porque la verdad es que no quisiera que tengan una diabetes complicada en un país con una oferta tan pobre de salud. Alberto, pues no me queda nada más que agradecerte.